agradezco a la embajadora eminente Marta Bárcena su presencia esta noche en vivo en el programa para comentar los acontecimientos inéditos y extraordinarios que está enfrentando el mundo entero. Embajadora, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Estamos viviendo, sin duda, un momento dramático que todos los que creemos en la diplomacia, en la solución pacífica de las controversias, en la racionalidad de los actores, en la protección de los derechos humanos y de la vida que debe ser sagrada de todos los seres humanos, no podemos más que lamentar profundamente y condenar enérgicamente. No hay otra salida. Dejémonos de tonterías de que si Putin es un gran estratega y un gran jugador de ajedrez. No, el presidente de Rusia está matando gente. Así de sencillo, con una operación militar. Está agrediendo a un país soberano, está violando las normas del derecho internacional. Así de claro. No podemos buscar otras salidas y otras explicaciones. ¿A dónde puede conducir esto, embajadora, desde donde tú percibes la situación? Había habido llamados desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, se habían realizado gestiones diplomáticas del más alto nivel buscando detener a Putin, y Putin parece estar jugando un juego peligroso que es el juego de la guerra. No lo detuvieron las sanciones impuestas desde ayer por parte de Estados Unidos y los países europeos, y ha dado este paso que todos hubiéramos querido que se evitara en un camino que nos podría conducir a una situación que el mundo no quiere enfrentar. ¿Qué supones que puede suceder, Marta? Bueno, yo lo que supongo es, ya se anunció en el ámbito diplomático, se anunció que Estados Unidos, el Reino Unido, presentarán una resolución que seguramente implicará sanciones mucho más fuertes y que será obligatoria para todos los Estados miembros de Naciones Unidas. Y que entonces dichas sanciones ya no serían opcionales, sino obligatorias. Ahora bien, como Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad y ahorita está esta situación tan verdaderamente irónica, por calificarla de una manera, de que preside el Consejo de Seguridad, seguramente va a vetar esa resolución. Lo que vamos a tener entonces es un movimiento para convocar a la Asamblea General, para que la Asamblea General actúe en sustitución del Consejo de Seguridad y apruebe una resolución. Esto se hace con base en la resolución 1514, la resolución Unión Pro Paz. Y yo creo que ahí la resolución va a ser aprobada por gran mayoría, con sanciones explícitas a Rusia, que tendrán que ser acatadas por todos los países, porque una resolución que se adopta en el marco de Unión Pro Paz o por el Consejo de Seguridad es jurídicamente vinculante para todos los estados. Entonces, en el plano diplomático yo creo que eso es lo que va a pasar. Sin duda alguna, el secretario general de Naciones Unidas, como muchos diplomáticos, creímos que Putin no iba a actuar en contra de de los intereses de los rusos, no de sus deseos imperiales, sino de los intereses de sus ciudadanos, de una mejor calidad de vida, y lo hizo. Entonces, lo que yo no creo que Putin vaya a aceptar en este momento los buenos oficios del secretario general de Naciones Unidas, que desgraciadamente los ofreció y actuó, creo yo, tardíamente. También creo que la posición de México, haciendo honor a lo que ha mantenido en situaciones similares anteriores, como por ejemplo fue la invasión rusa a Afganistán, apoyará la convocatoria de la Asamblea General y deberá apoyar la resolución que imponga estrictas sanciones a Rusia. Por el lado de los Estados Unidos y de la Unión Europea, sin duda alguna,
las sanciones se van a duplicar. Lo que vamos a ver es un aislamiento creciente de Rusia, pero lo que más preocupa y que ya se mencionó, Guillermo, hoy en el Consejo de Seguridad son los impactos humanitarios. Ya ahorita están bombardeando ciudades, va a haber daños a civiles y si Rusia viola las normas de derecho internacional humanitario, sus líderes pudieran ser procesados o acusados de crímenes contra la humanidad. Si bien en el Consejo de Seguridad, en el cierre de hoy, el embajador ruso dijo que Ucrania estaba cometiendo genocidio contra los habitantes de Donetsk, si tenemos muertes civiles y daños colaterales grandes en Ucrania, también los líderes rusos podrán ser acusados de violaciones del derecho internacional humanitario, de violaciones gravísimas de los derechos humanos y ser llevados aún en un caso extremo a la Corte Penal Internacional. Embajadora Marta Bárcena, permíteme leer el tuit que subió el canciller Marcelo Ebrard en su cuenta oficial de Twitter, donde dice: México rechaza el uso de la fuerza, reitera su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda al secretario general de Naciones Unidas en pro de la paz. Trabajamos con otros países para encontrar un espacio de diálogo. Como apuntabas, esto forma parte de la tradición política de México. Qué bueno que el canciller está publicando esto enseguida de que están ocurriendo estos acontecimientos. Y te quisiera preguntar, embajadora, ¿cuáles pueden ser los alcances que tenga este conflicto? Quienes nos escuchan esta noche en México se preguntarán: ¿a mí cómo me afecta el conflicto de Ucrania? ¿Cuáles pueden ser los alcances que tenga para México lo que está sucediendo hoy en esta situación extraordinaria e indeseada para el mundo? Yo creo que son varios, Guillermo, y todos muy graves. Por cierto, respecto al Twitter del secretario, creo que México no debería de rechazar la agresión, sino condenarla tajantemente, que es mucho más duro y que es lo que tenemos que hacer. No podemos permitir ninguna agresión en contra de un país soberano. A nosotros nos gustaría que si sufriéramos una agresión así, los otros países condenaran la agresión, no solo la rechazaran. Pero bueno, pasamos a las consecuencias. Yo creo que son muy graves para el mundo y para México. Uno, lo que vamos a ver seguramente es una afectación a la economía mundial, a una economía mundial que apenas se estaba recuperando de la pandemia del COVID y que se va a ver afectada justamente por el alza en los precios del petróleo, el alza en el precio del gas, el alza en el precio de las gasolinas, el alza en el precio de los cereales, el trigo y el maíz. Tanto Rusia como Ucrania son grandes productores de granos. Vamos a ver disrupciones en todo lo que es los viajes internacionales por espacio europeo. Ya el espacio europeo, el espacio aéreo ucraniano está cerrado, y hay que recordar cómo Rusia desde las regiones de Donetsk y Luhansk derribó un avión holandés hace años justamente, y esos servicios aéreos apenas se estaban recuperando justamente también de la pandemia. Vamos a ver una pérdida de confianza, y sobre todo creo que estamos viendo probablemente un ataque a las Naciones Unidas como no lo habíamos ni siquiera concebido en años. Porque que uno de los socios fundadores de Naciones Unidas, miembro permanente del Consejo de Seguridad, viole flagrantemente todos los principios de la Carta, de esta manera, después de que se comprometió a no invadir Ucrania, es algo que pone en tela de juicio la viabilidad de la ONU o su función. Entonces, creo que estamos viendo un ataque a las instituciones internacionales, que estamos viendo un proceso de revisionismo histórico muy delicado, porque si todos los países se pusieran a hacer este revisionismo histórico, ¿a dónde vamos a parar? Si se empiezan
a violar las fronteras establecidas después de negociaciones importantes, o como dijeron los africanos, en los 60 se fijaron las fronteras de África en las capitales coloniales, pero si África hubiera ido a la guerra, hubiera sido un desastre. Tuvimos que aceptarlas y buscar entonces la unidad africana. O sea, estamos viendo efectos de tipo económico, efectos de tipo político, efectos de tipo diplomático, de pérdida de confianza, el debilitamiento de las Naciones Unidas, el papel del secretario general realmente reconociendo de manera muy honesta que se equivocó, como nos equivocamos muchos otros que pensamos que Rusia no iba a actuar contra sus propios intereses, y entonces una recomposición enorme de los mercados energéticos mundiales, que sí va a afectar a México, al ser México un país importante productor de hidrocarburos e importador de gas. Yo creo que debemos prepararnos para tiempos económicos difíciles, y esto va a golpear las expectativas de crecimiento de México y va a golpear seguramente algunos de los proyectos del gobierno mexicano. Me da pena preguntarte lo que te voy a preguntar, porque llevas tantos años trabajando en la política exterior mexicana, en la diplomacia, en la apuesta por la negociación entre naciones. ¿Es el fracaso de la diplomacia, Marta? Yo creo que hasta cierto punto sí, Guillermo, y es muy triste reconocerlo, y lo dijo el secretario general al abrir la sesión de hoy, que por cierto fue la primera sesión del Consejo en la que se presentó el secretario general. Marta Bárcena, embajadora eminente. Es el fracaso de la diplomacia. El fracaso de la diplomacia. Marta, no sabes cuánto aprecio que me hayas permitido platicar contigo esta noche. Tus reflexiones y tus apuntes, estoy seguro, son de gran valía para quienes nos escuchan esta noche, para entender el momento que estamos enfrentando en el mundo. Marta, gracias.